porque en los libros hay todo un mundo por descubrir, sean bienvenidos a Invítame a leer, el programa de Radio Universidad dedicado a los libros, sus autores y los lectores. ¡Shh! ¡Silencio! Ya vamos a empezar. Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores, se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaba. 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los zanafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquíades. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. «Todo es cuestión de despertarles el ánima». José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Bien, amigos, buenos días. Ya estamos en Invítame a leer. Doctor Horacio Cárdenas Sardón, ¿y cómo estás? Buenos días. Gerardo Segura, amigos del auditorio, pues bienvenidos a una emisión más de su programa Invítame a leer. Y pues sí, comenzamos no directamente hablando, pero qué mejor comienzo que los primeros párrafos de la enorme novela 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Sí, en una alternativa que la hemos venido nosotros comentando hace tiempo, Horacio, que son los audiolibros, ¿no? Así es, una de las opciones, una de las grandes opciones brillantes desde mi muy humilde punto de vista para acercarse a los libros, por varias razones. Sí. Catastrofista que es uno, siempre dice, ¿y qué tal si alguna vez con la edad o no con la edad pierdo la vista, pierdo la capacidad de leer? Sí. ¿Qué va a pasar conmigo, que soy compulsivo, vicioso y todas las cualidades y defectos aplicables a la lectura? De un lector, claro. Y los audiolibros son una opción única, en parte porque, bueno, pues es el libro tal cual, algunos son condensados, pero la esencia del libro, pues allí está, y lo que importa no es tanto la forma de, perdona la expresión, de inocular el libro, sino el libro mismo. Claro. Ya hemos platicado aquí del libro impreso, por supuesto, y su enorme belleza. También hemos hablado de la oportunidad que nos brindan los aparatos electrónicos contemporáneos, pero el audiolibro también tiene lo suyo, y lo importante es que nos inspira, nos hace volar la imaginación, y una de las cosas que a mí más me gusta del audiolibro, a veces
ni cuenta te das de que estás imaginando cosas. Sí, así es, sí. Eso es la parte más maravillosa del audiolibro, según. Fíjate que además parte de un principio biológico, diríamos, ¿no? Y de un principio histórico. El biológico es, como lo hemos comentado antes, que se dirige al oído, y es el oído el primero que se desarrolla cuando estamos en el seno materno, ¿no? Sí. Ya lo habíamos dicho, que es lo primeritito que percibimos, la existencia, aunque sin elaborar, la existencia de lo otro, que en este caso es el corazón de mamá, y es todo el sistema digestivo, etcétera, que llega al bebé, y es lo que nos llega a nosotros, todo mundo, y es lo primero que se desarrolla. Y respecto a lo histórico, así empezó justamente la literatura, con estas charlas, ¿no? Estas historias que contaban los varones, que eran los que salían del núcleo social a cazar, a recolectar, y que regresaban a traer pues las vituallas recogidas, y contaban, me encontré un rinoceronte y me encontré a un tigre y le hice y me dijo y nos peleamos y todo esto, ¿no? A la luz de la fogata. Y todavía esta manera de contar con la voz dirigida al oído, a este sentido del oído de los lectores, de los audiolectores, digámoslo así, claro, pues se prolonga durante toda la Edad Media con los juglares, y se prolonga justamente con los cantos, que así se le conocen a los cantos de gesta de la Odisea y la Ilíada, y pues el bastión que significa para la historia narrativa toda la tradición griega, toda la tradición egipcia, y posteriormente los juglares de todo el medioevo. Y todavía recuerdo haber revisado hace algún tiempo un contrato que se celebró entre las tejedoras de tabaco, las tejedoras de tabaco, digamos, ¿no? ¿Cómo no? En que uno de los cláusulas del contrato colectivo pedía, en Cuba desde luego, pedía que se ampliara cierta cantidad del sueldo de la lectora en voz alta. Y hay una fotografía hermosísima donde están las tejedoras del tabaco haciendo los habanos, ¿no? Y hay una mujer literalmente empericada sobre una escalera, arriba, digamos, 1 metro y medio sobre el nivel donde están las tejedoras, con un libro en la mano leyéndoles. Entonces, mientras unas están tejiendo el tabaco, están pues forjando el tabaco para hacer los habanos, hay una persona sindicalizada que está contemplada en el contrato colectivo de trabajo para que se le aumente el sueldo, porque lo menos que podían perderse estas tabacaleras, ¿no?, era dejar de oír los libros narrados por una persona. Así es. ¿No? Y bueno, la tradición de la transmisión oral de historias, ideas, sentimientos, incluso chismes, tiene un papel muy específico en las películas de Hollywood. Reiteradamente, como en los campamentos de los niños, de los scouts, muchos norteamericanos son afectos al campismo, es reunirse alrededor de la fogata. Claro. Y quien tiene la voz en ese instante, con una linterna se proyecta desde el pecho hacia arriba, claro, para que lo que se vea es fantasmagórica, claro, la cara del que está hablando. Y viene ahí también el lugar común, llamémosle así, de que así se va compenetrando la historia, se va haciendo mucho más impactante, más valiosa, pues llámale imprinting, es el cómo impresiona a los sentidos de los que lo están oyendo, y además de quien lo está contando, porque se está escuchando él mismo y dice, y es en el momento en el que esto y esto y esto, y se oye allá el aullido del coyote o del lobo, claro, entonces sobrecogedor. Sigue existiendo eso como una realidad. Claro, ya hay en una reunión ahora todos traen su podcast, su celular, sus audífonos y demás, pero aún así
no hay nada como la voz natural, hablada, las inflexiones. Es como el profesor universitario, el profesor de cualquier nivel y cualquier asignatura. Yo y conste, nadie hay menos taurófilo que un servidor, pero hay una frasecita que dice que lo bien toreado, bien arrematado. Bueno, pues cada vez que un profesor está ante grupo y está en una especie de corrida de toros, y él es el que debe saber, bueno, esto no está funcionando, debo de cambiar la inflexión de voz, pegar un grito, hincarme, algo para que sea otra frase del toreo. El torero debe salir siempre en hombros, sea en hombros de las asistencias o sea en los hombros de los aficionados, del público. Entonces, ¿y qué es eso? La manera en que está hablando para transmitir ese contenido, sea literario, sea emocional, sea una asignatura, la que sea que esté impartiendo. Pero si uno ve que empieza a dormirse los de enfrente y los de atrás están ahí bla, 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 bla. Claro, cuchicheando con el celular. Claro, algo tiene que hacer el parlante, el docente, para que la atención regrese. Y eso tiene una sensibilidad que hay que tener. No se trata de muchachos, no. O sea, no es una chamba cualquiera, no está uno leyendo el misal de todos los domingos durante los últimos 80 años. No, cada clase debe ser magistral. Sí, y es el actor, justamente es el actor de su materia. Por supuesto. No es el narrador. Y este narrador no es una narración plana, como bien lo dice, sino es una narración dramatizada. Sí. Ya sabemos que el maestro estudia pues la pedagogía y la docimología y todas las materias, la didáctica, la estadística, todas las materias de la docencia, pero no estudia teatro y sin embargo es lo que entra cada vez que entra al salón, es lo que entra a hacer teatro. Creo que acabas de ponerlo el dedo en el punto crítico. Sí. A lo mejor si al maestro se le dieran herramientas de teatricidad o como sea que se llame, de teatralidad, tendríamos muchos mejores resultados. Yo creo que sí, porque todos hemos tenido excelentes maestros y todos hemos tenido terribles profesores. Sí. Y lo terrible, lo excelente consiste en cómo dice su clase, no en si sabe o no sabe, porque nosotros decimos, el ingeniero fulano, el doctor perengano, el licenciado no sé quién, sabe mucho y tiene consultorio y vienen a preguntarle a otros lugares, pero sus clases son tremendamente aburridas. El detalle es en el cómo lo está diciendo. Exactamente. Y el cómo es justamente el vestido del aspecto dramático. Yo tenía una maestra, mi maestra Toñeta Morales de Musquis, en la secundaria de Palau, y ella nos hacía vivir, literalmente nos hacía vivir cada una de sus clases, porque desde la Celestina, la Celestina. La leyenda de Fernán González, el mío Cid, el Quijote, todo lo demás justamente por su capacidad para teatralizar inflexiones de voz, etcétera, etcétera. Y tuve maestros, seguramente los tuve porque no puede ser que mi calificación de tales materias apareciera espontáneamente, sino supongo que hubo un maestro de los cuales me he olvidado porque eran terriblemente aburridos. Sí, sí. Y es justamente eso, entramos al salón a tomar una clase pero dramatizada y es hacer un cuento, es una representación teatral. Y eso es lo que hicieron los misioneros en América, ahora sí, amigos, como lo recordamos. No se pusieron con la Biblia y dijeron, versículo tal, capítulo tal, y nos dijeron lo que decía, sino armaban estos autos, estos con las cancioncitas, hacían los villancicos, los motetes, y hacían estas representaciones justamente para, como su nombre lo dice, adoctrinar, para adoctrinarnos, y nosotros acudíamos a la iglesia, a los atrios, ahí afuera de las sacristías, a presenciar una obra dramática o una comedia, que son las pastorelas. Sí. Y el contenido era la evangelización,
Claro. Justamente. Entonces, de lo que funcionó, eso funcionó. Claro. Uh-huh. De que funcionó, sí, sin porque duda alguna. ahora sí que con letra, con sangre no entraba lo demás, pero, no. pero en el convencimiento, tratando desde los niños, Sí. porque era una cuestión muy, muy infantil, la Sí. parte de las posadas, Sí. bueno, pues la velita y el canto, la representación, esa forma de enseñar y de vivir la literatura. Sí. Bueno, pues ahora mencionábamos antes de comenzar a Pérez Reverte. Imagínate que estamos reviviendo la historia de la batalla de Trafalgar, y bueno, tú y tu grupo van a ser los ingleses y nosotros vamos a ser los españoles. Claro. Y qué mejor manera de aprender. Sí. Y sobre todo esas novelas de Pérez Reverte son un auténtico tratado de náutica. Así es, y el Cabo Trafalgar así es, tal cual. Realmente, que si se va a estribor, que si babor, que si los obenques, claro. que si el Barlovento cañón. y sotavento, claro. Entonces, si uno quiere aprender eso, son palabras bonitas, suenan bonito para el que le gusta la literatura de naval, pero se pierden. En cambio, si uno, a ver, bájate del palo mayor, o bájate de la gavia, que es el palo mayor. De la gavia. Entonces empieza uno a realmente interiorizar eso y a imaginar, bueno, ¿qué será estar trepado y lanzarme desde allá arriba, colgado de la vela y no romperme la crisma en eso? Claro. Entonces sí creo que los audiolibros son una de las tres maneras, digamos, que tenemos para acercarnos a los libros, junto con la letra impresa propiamente y junto con los libros en braille, ¿no? Que son para los invidentes o para quien desea. Habrá a quien le guste leer en braille, aunque tenga su vista perfectamente bien. No lo dudo, ¿no? No lo dudo. Claro que no lo dudo, que hay algunas personas que así lo deseen. Los audiolibros también, y los audiolibros tienen como un antecedente esto que hemos estado hablando de la evangelización, de las dramatizaciones, y un antecedente posterior que ya es hijo de la primera mitad del siglo XX en México, y que fue de una enorme trascendencia y que es uno de los componentes de nuestra educación sentimental, que son las radionovelas. Así es. ¿No? Y que literalmente se paralizaba México, y creo que en Cuba todavía se paralizaba más a la hora que pasaban El Derecho de Nacer, por ejemplo, o Flores en el Pantano. Bueno, yo recuerdo, había una estación cuando yo era chico que transmitía toda la mañana radionovelas. Sí, claro. Pero no recuerdo porque era yo demasiado chico, yo lo sintonizaba y estaba, y no sé si era la W, la Q, no sé cuál era, pero era la de Julián Gallardo, y entonces era las puras voces. Los efectos de sonido eran muy, muy, muy pobres, muy incidentales además, pero las voces decían todo lo que había que decir. Claro. Y luego tuve la fortuna, porque así lo considero la fortuna, de escuchar las radionovelas que produjo durante algunos años Radio Educación. Pero ya no era, como tú lo comentas, la educación sentimental o la formación, o simplemente el estarse entreteniendo a ver qué pasa. No, yo escuché El Águila y la Serpiente de Rafael F. Muñoz. Sí, en una radionovelización brillante, y era capítulo por capítulo, y decía uno, bueno, pero qué perfección del trabajo. Eran más bien intelectuales, eran artistas, eran locutores, y que dijeron, vamos a entrarle a esto, a un gran proyecto en que, por ejemplo, otra de ellas, no me recuerdo ahorita el nombre del autor, pero La Guerra de los 30 años, era una novela no de guerra, sino sentimental. Era una persona cómo va
enamorándose, desenamorándose, prefiriendo a una, prefiriendo a la otra, enamorado de una, y las que sí les gusta, a esas no les hace caso. Claro. Bueno, la Guerra de los 30 años es una excelente, sufría yo, y yo creo que muchas personas que la escucharon, pero hazle caso, ¿cómo andas atrás de...? Me acuerdo el personaje de la dominó, porque es un baile de máscaras, y va vestida de dominó, y bueno... Y la dominó era la que sí quería con él, y él no quería con ella, andaba atrás de otra que ni fu ni fa. El mismo cuento de Betty y Archie. Lo ha dicho Sor Juana y lo dijo Betty y Archie. Tiene mucha razón. Sí, disculpa cada quien sus referencias, pero sí tiene razón. Sí. Vamos, perdón, no es Rafael F. Muñoz, es Martín Luis Guzmán. Perdón, me sonó muy raro. Vamos a pedir a nuestro compañero Rodrigo Castro que ponga el otro fragmentito de otro audiolibro para irnos a la pausa, ahora sí está de acuerdo. Claro. La Universidad de Guadalajara, a través de la Dirección General de Medios y Fundación Universidad de Guadalajara AC, en el marco del programa The Big Read Guadalajara, presenta Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred, Álvaro José Gómez como el operario y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección General: Cecilia Fernández. Capítulo 1. Las hojas y el fuego. Era estupendo quemar. Era un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza. Y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico, donde aparecía grabado el número 451, bien plantado sobre su impasible cabeza, y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, abrió la llave y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. Avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Deseaba encender un malvavisco en la hoguera, mientras los libros, que aleteaban como palomas, morían en el porche y el jardín de la casa. Mientras los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Guy Montag mostró la fiera sonrisa de un hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que al regresar al cuartel de bomberos se miraría pestañeando en el espejo. Su rostro sería el de un negro de opereta, tiznado con corcho ahumado. Saca tu separador de páginas porque vamos a hacer una pausa, pero en un momento regresaremos para seguir leyendo. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila.
Radio Universidad. La cultura universitaria en el cuadrante. Radio Universidad, en cumplimiento de la ley, transmite a continuación las siguientes pautas del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué permitiste que una monarquía decidiera tu destino? ¿Por qué la corrupción se te hizo normal? Es que mientras ellos se enriquecen, tú te vuelves más pobre. Cada vez trabajas más y te pagan menos. ¿Qué pasa, Coahuila? Alégrate, decídete. Tú tienes la solución. Ahora les toca sufrir a ellos. Que paguen por lo que han hecho. Es ahora o nunca. Unidad Democrática de Coahuila, UDC. Coahuila, libérate. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y garante de que los actos y resoluciones de las autoridades se rijan por los principios de supremacía constitucional y legalidad. El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza protege tus derechos político-electorales y da certeza a la voluntad ciudadana. En el Instituto Nacional Electoral, protegemos el derecho político de las mujeres para votar y ser votadas, y queremos evitar toda forma de violencia política en contra de ellas. Por ello, para prevenirla y erradicarla, el INE ha desarrollado un protocolo de atención a casos de violencia política en razón de género. Si conoces a alguien o tú misma fuiste víctima, no te quedes callada. Denuncia. Conoce más en INE.mx. La carrera de Historia de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila te invita a escuchar Voz de la Memoria, un lugar de análisis sobre el proceso de formación de nuestra identidad. Escúchalo todos los miércoles a las 12 del mediodía por el 104.1 FM de Radio Universidad, la cultura universitaria en el cuadrante. El Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el bien fincamos el saber, transmite en Saltillo a través de XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, la cultura universitaria en el cuadrante. Ya estamos de regreso. Abre tu libro para seguir leyendo. Soy un primerizo como gozador de audiolibros, pero mis primeras experiencias han sido más que gratificantes, deslumbrantes. Así que ha sido un descubrimiento, y es un descubrimiento con el que voy a seguir, no tengo la menor duda. Estamos de regreso en su programa Invítame a leer y bueno, les hemos puesto algunos pequeños ejemplos de literatura contada, platicada. Claro, está el placer de leerla, pero en su defecto o por gusto. Sí, como alternativa. Excelente alternativa. Sí. Y además me permitiría yo sugerir como volver a retomar el placer de escuchar, porque a mí me ha pasado, está uno en un seminario, en una conferencia, y tiene uno el texto y se lo están leyendo. Sí. Bueno, me cuesta trabajo hacer la transferencia de lo que me están leyendo a lo que yo tengo enfrente. Sí. Algo pasa con el cerebro que son dos niveles de percepción, el auditivo y el visual, es difícil de compaginarlos. A veces prefiero uno esperar a que me lo lean y luego ya cotejarlo, o lo leo antes y luego lo escucho, pero al mismo tiempo es imposible. Entonces, esa pues doble posibilidad, y considero que debemos darnos una oportunidad de retomarla, a ver si me gusta más platicado o me gusta más leído. Claro, y como lo escuchamos ahorita en Javier Cercas, que es el autor español, famoso por su novela Los soldados de Salamina, que es la más, que es la más popular y pues a mí es la que más me gusta de él. Uh-huh.
que se descubre deslumbrado por los audiolibros. Y estoy recordando, a propósito también de lo que tú dices, Horacio, de que hay personas auditivas, hay personas espaciales, hay personas sensoriales, hay personas visuales, ¿no? Y para algunas personas, como perfectamente lo apuntas, Horacio, dicen, a mí que me lo platiquen, ¿no? O por el contrario, que digan, no, déjame primero leerlo y después hablamos. De hecho, haciendo una digresión, muchas veces se han quejado, o alguien lo señaló, bueno, es que yo llego a entregar una invitación y se las entregas en la mano, ¿y cuándo es? ¿Y claro, quién va a estar? Claro. ¿Y dónde va a ser? Claro, ¿y cómo hay que ir? ¿Y cómo hay que ir? Claro. Y, bueno, pues ahí está escrito, claro. Uno va de mensajero y bueno, era un mensajero el que me comentaba, es que se les entrega uno en la mano y no la leen. Sí, porque hay personas auditivas, hay personas visuales, espaciales, etcétera. Los bailarines son básicamente espaciales, ¿no? Por supuesto. Que necesitan moverse, etcétera. Los músicos básicamente auditivos. Y esa es una alternativa justamente los audiolibros para las personas auditivas, o bien aquellas personas que por su trabajo, ahora que una parte cada vez mayor de profesionistas saltillenses van a trabajar a Monterrey todos los días. Todos los días. Y de Monterrey vienen a las empresas saltillenses también a trabajar todos los días, de tal manera que la carretera Saltillo-Monterrey, las dos carreteras, Saltillo-Monterrey, se transforman en un bulevar literalmente a ciertas horas, ¿no? Son, dependiendo de la velocidad, pero por lo menos son 40 minutos entre que uno se sube a su coche y se baja ya en el destino. Son 40 minutos que uno perfectamente puede oír escuchando un audiolibro, con la gran ventaja de la pausa, ¿no? Le pones pausa, claro, si te interesa, y luego lo retomas. Es que es interesante. A lo mejor estamos siendo demasiado optimistas o demasiado puristas en recomendar que, bueno, normalmente uno trae el radio prendido, pero si está oyendo 80 comerciales de política o de lo que sea, pues tratar de concentrarse en un tema de interés en el momento. Me interesa este tema, hay una página que a mí me parece una opción fenomenal, que es Descarga UNAM. Ah, claro, Descarga Cultura. Descarga Cultura UNAM. Claro, sí. Y tienen cuentos, poesía, artículos científicos, artículos de divulgación. Tiene una cantidad enorme de opciones con la posibilidad de manejarlo como podcast. O sea, lo baja uno al celular o a la tableta o a lo que sea, nada más le pica uno y lo va escuchando. Claro. Le pone pausa, lo regresa. No le entendía lo que estaba diciendo Niels Bohr en eso del átomo. Bueno, déjenme escucharlo otra vez. Pero lo interesante es eso, organizar nuestro tiempo. Yo soy de los que se sube y traigo el disco o el radio puesto, lo que esté tocando, ni le pienso, es lo que venga. En cambio, esto es hacerme responsable de, voy a aprovechar, no voy a leer mis 100 páginas el día de hoy, pero déjenme escuchar, estoy cautivo en el carro, voy a estar tanto tiempo o más con el tráfico, que siempre es nuestro peor enemigo, pues aprovecharlo, y va uno recibiendo más que nada más oír, interiorizando eso. Dice, me gustó o no me gustó, o por qué dice eso. Platicábamos fuera de micrófono lo del feminismo y lo que dijo Vargas Llosa y lo que dijo Pérez Reverte. Claro. Difícil de digerir, por supuesto. Todavía no lo digiero, claro, lo que dice Vargas Llosa, Pero lo interesante es, bueno, si lo pongo en un audiolibro que me lea, no un audiolibro, en forma de que me lo lea, lo voy discurriendo y lo voy pensando y me voy enojando y voy formándome un criterio. A lo mejor si me lo pones enfrente, pues no lo oigo, no lo leo porque no tengo tiempo. Claro. Pero si me lo platica el aparato, pues ya tengo la oportunidad de a ver qué estás diciendo. Y ya empieza uno casi a platicar con
radio, cosa que de otra manera no. Claro, puede uno ir cantando la canción que sea, pero no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, sí es. Es una oportunidad que hemos, más bien que no hemos sabido capitalizar. Sí, en esta página que dice de Descarga Cultura, que es así tan sencillo Descarga como Cultura, sí, UNAM. unam.com, no, como cada quien lo busque en el Google o en la red. Me recuerdo otra página también que son puros audiolibros, exclusivamente solo son audiolibros, que se llama iVox, es IVOX, iVox, y es gratuito, uno lo puede descargar gratuitamente en su gadget, lo que quiera, y uno puede escucharlo si uno tiene coche con Bluetooth, pues ahí mero, ¿no? Sí. O con el auxiliar, o en su casa mientras se hace el aseo, o mientras lo que cada quien quiera. Yo tengo esa costumbre de limpiar, antes de sentarme a mi escritorio en casa, lo limpio y es un prurito que yo no sé de dónde caramba está heredado, pero no puedo sentarme si antes no limpio el escritorio, levanto todas las cosas que están ahí, etcétera. Y es el tiempo un poco como de organizar por dónde voy a empezar y todo lo demás, o también es el tiempo de escuchar algún audiolibro o alguna discusión que en ese momento se esté celebrando en radio. Esta página de iVox tiene una amplia oferta, realmente una amplia oferta. Es tan amplia la oferta, Horacio, amigos, que incluye libros de autoayuda, que son lo menos recomendable. Lo menos recomendable, respeto, pero ahí están para el que... Pero habrá gente que lo necesite escuchar o que lo consuma o que le guste, ¿no? Los libros de autoayuda. Sí. Hay un elemento que a mí me gustaría comentar, al menos de pasadita. A veces la poesía no le suele gustar a mucha gente, o mucha gente dice, es que no me gusta, no me llega, no la entiendo, no la aprecio. Es una percepción que a lo mejor puede salir o puede cambiar si en vez de leerlo me lo leen. Y quiero referirme a aquellos discos clásicos, porque lo son, de Joan Manuel Serrat, cantando los poemas de Miguel Hernández y de Antonio Machado. Realmente, y después los de Mario Benedetti. Esos no los conozco. Sí, que pero bueno, el disco se llama El Sur también existe, claro. Ah, bueno, a buscarlo. Ajá. Pero en el caso de Miguel Hernández, el poema lo lee uno una vez, no me gustó, sí me gustó, lo olvido. Sí. En cambio, el disco de Joan Manuel Serrat, que se llama Miguel Hernández, de Miguel Hernández, tal cual, lo llega uno a memorizar y a ir cantando, pero no es más que poesía acompañada de una guitarra. No le está agregando nada más que las pausas para ajustarlo a la melodía. Nada más. Y es una opción brillante para la poesía, que me lo encontré en algún libro leído recientemente. Es que a esta poesía hay que ponerle música. Sí, claro. Para que salga de las páginas blancas de un libro al gran universo de la música, donde se venden 10,000, 100,000, 1,000,000 de discos, y la gente lo lee, lo recibe y lo procesa y le gusta, y se lo dice a la novia o se lo dice al novio, pero forma parte ahora sí que de su bagaje emocional, y es algo que el libro desafortunadamente no le ofrece a todo el mundo. Hay gente que por supuesto puede citarte los poemas o los pasajes íntegros, pero son pocos, yo no. Sí, son pocos. Y cuando se le agrega música sonora, digamos, a un poema, porque el poema trae su propia musicalidad, ¿no? Cuando se le agrega música sonora, puede agradar a un sector de los lectores de poesía, a otros no. Pero es una alternativa. Y es una alternativa como la que ofrece Soledad Bravo y Rafael Alberti a la hora que canta los poemas de Rafael Alberti. Entre los dos, al Rafael Alberti lee ahí algunos de los textos, Soledad Bravo canta otros de los textos, y como esos hay un montón de ejemplos en YouTube, para no ir más allá,
y musicalizados me refiero al de García Lorca y todos Sí, los que Neruda, pero en todos los que querramos nosotros pensar. El gobierno del estado de Coahuila hizo durante la administración en el Instituto Coahuilense de Cultura, durante la administración de Rosa del Tepeyac, de Rossi, hizo un audiolibro de los poemas de Enriqueta Ochoa. Vieras que bien le quedaron. Bien hechecito, profesionalmente, todo muy, muy bien. Bueno, a mí me gusta, creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer aquí localmente, ¿no? Claro, Con nuestros es que no hay que ir demasiado lejos, o claro, puede uno ir tan lejos como desee, pero las cosas están allí. Sí. Hablando del caso de Antonio Machado, él siempre fue perseguido, vilipendiado, prohibido por la época durante la época del franquismo, claro. y bueno, la opción de que alguien lo retomara y se convirtió en música de protesta, que es mucho más difundida que lo que es el poema de protesta, aunque lo escriba en un cartel, en un graffiti, al rato llegan y lo borran. En cambio es mucho más difícil de borrarlo de la memoria. De la memoria. Cuando va acompañada con música. Claro. Y conste, no estoy diciendo que todo se musicalice y así todo vamos a traerlo cantando. No, pero que nos lo lean es mucho más valioso a veces en ciertos mensajes que el leerlo. Incluso yo confieso, aquellos libros leídos que publicaba la UNAM durante años y años y años. Que era una serie paralela a material de lectura, ¿no? Con ese mismo propósito de divulgación. Eran dificilísimos. ¿Por qué? Porque era la voz a veces de Blas... ¿Blas Otero? ¿De Otero? No recuerdo. Bueno, había de poetas muy valiosos, incluso había de Alejandro Aura, había de... ¿Qué estás hablando de los libros de Voz Viva del Fondo de Cultura? Claro, cassette, que era la literatura leída por sus autores. Exacto. Y no siempre los autores eran buenos. No. Hay que reconocerlo. Y los decía uno, bueno, pero por favor, o sea, yo sé que es bueno, lo he leído, me gusta. Claro. Pero a la hora que se me lo están en su propio contando así, digo, por favor, respiración artificial para colega, porque se nos va. Tienes razón. Entonces, como documento jalaba. Como documento bueno, es un documento. A ver, grábalo para que, y es un material para estudiosos, pero ya para, ahora sí que lee todas las notas de mis trabajos, pues eso es una tortura hasta para mí mismo. Entonces, también hay que saber moderarse. Como documento de la UNAM y del fondo luego, es importantísimo, pero como documento historiográfico, pero el texto debe ser atractivo de la mejor manera, un libro agradable de tener en las manos, un audio bien trabajado. Con ritmo, con claridad, como es el caso de Fernando del Paso, que graba en esta colección, que graba 2 fragmentos de Palinuro de México, un fragmento de Noticias del Imperio, y trae ahí unos sonetos de La Rosa. Pero Fernando del Paso hay que recordar que fue locutor en la BBC de Londres. Había que pronunciar el inglés como en Inglaterra, el inglés de Inglaterra, como nos conocemos, ¿no? Perfecto, bien articulado, rítmico. Entonces la BBC fue su maestra, su capacitadora, de tal manera que cuando lee su obra, Fernando del Paso, pues es una chulada. Claro que yo no quisiera leerse todo Palinuro de México, todo que me lo Linda platique. 67, todo dicho por él, precisamente. Sí, así es. A mí casi no me dan la licencia por lo mal que pronuncio a veces. Bueno, pero la tengo. El caso es que, ahí la tienen, amigos, radioescuchas, es una oferta interesante, atractiva. Hay una cosa curiosa. Como no es algo que tenga uno en mente, voy a comprar un audiolibro, voy a buscar, voy a descargar un audiolibro, piensa uno que la oferta es limitada, y no es así. Yo estoy suscrito a la newsletter
al boletín de noticias de las revisiones de libros que se publican recientemente en Estados Unidos. Sí. Son casi al 100% los mismos libros que se editan en papel que los que se ofrecen en audiolibro. Es otro trabajo diferente del de la prensa, porque, a ver, ¿quién lo va a leer y cómo lo va a ambientar? Y va a haber juego de voces o va a ser una sola voz, lo que sea. Entonces, pero a la hora que se publican los dos. Incluso hay revisiones de los audiolibros, que es el equivalente a la crítica literaria, donde, bueno, se critican ya no solo el contenido, sino la manera en que está presentado. Y lo publica LG Journal, es el Journal de Literatura en inglés, pero es interesante ver la cantidad de audiolibros. Si uno quisiera, no voy a llenar mis 18 horas consciente, bueno, me creerán mis 4 horas consciente de audiolibros, no alcanzo, son demasiados las opciones que están allí disponibles, con lo que a lo mejor valdría la pena. Imagínate una bonita dramatización o la lectura plana del Quijote. Pues a lo mejor yo no lo voy a volver a leer, pero si tengo el audiolibro y lo aprovecho en mis ratos muertos, en los trayectos larguísimos, etcétera, bueno, a lo mejor, oye, pues a lo mejor debería yo acercarme de nueva cuenta al libro para cotejar, oye, este pasaje no, oye, yo no había entendido esto. Entonces, es una manera de releer aquello que ya dejamos a un lado. Sí, de volvernos a acercar. Y podemos entrar a YouTube. Estos ejemplos que estamos compartiendo y que nos vamos a despedir con un ejemplo que es Harry Potter, las primeras líneas de Harry Potter, están bajados de YouTube. Y ahí no hay mayor ciencia. Entonces, Horacio, si estás de acuerdo, nos despedimos con este audio fragmentito de YouTube y nos vemos el próximo miércoles. No, perdón. En 3 semanitas, miércoles, regresando de vacaciones. 11 de abril. Sí. Gracias. Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling. Capítulo 1. El niño que vivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño, misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grannings que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia, y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto, y su mayor temor era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dursley se despertaron un martes con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta, pero nada había en aquel nublado cielo que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, y la señora Dursley parroteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la silla alta. Ninguno vio la gran lechuza parda que pasaba volando por la ventana.
A las 8:30 el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Tunante», dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, audioactiva tus ideas. Con los oídos abiertos. Reflexiones acerca de la radio pública. Con los oídos abiertos. Habla Alejandro Joseph Steineu. Yo partiría para el análisis de lo que debe ser una radio pública del propio derecho que tenemos como sociedad de recibir información. Es un derecho que debe de existir independientemente de cualquier otro tipo de interés que se quiera considerar, y precisamente ahí es en donde las radios públicas adquieren pues su razón de nacimiento y su sentido de existencia. Para mí, las radios públicas y en general los medios de servicio público deben de ser la garantía de existencia de cierto tipo de contenidos culturales, reflexivos, los científicos, los de exploración, incluso aunque estos puedan estar temporalmente en la lógica de una emisora de tipo comercial. Es decir, no porque en algún momento la radio comercial pueda encontrar sentido, por decir un ejemplo, en la música de concierto, quiere decir que la radio de servicio público no lo tenga que también hacer, porque la radio comercial quizá en algún momento desaparezca de su panorama el interés en la radio de música de concierto, y la radio o el medio de servicio público debe de continuar ofreciendo a los que están interesados este tipo de productos. Además, estos contenidos, a mi parecer, deben de estar cobijados por una serie de principios o una serie de valores que permitan a la audiencia asegurar que va a existir un estándar de calidad y que este estándar de calidad va a estar, sobre todo, libre de compromisos, de intereses políticos o comerciales. Y además, pues ya tengo la oportunidad de a ver qué estás diciendo. Sí. Y ya empieza uno casi a platicar con el radio, cosa que de otra manera no. Claro, puede uno ir cantando la canción que sea, pero no es lo mismo. Sí, no es lo mismo, sí es una oportunidad que más bien que no hemos sabido capitalizar. Sí, en esta página que dice de Descarga Cultura, que es así tan sencillo Descarga como Cultura, sí, unam.com, no, como cada quien lo busque en el Google o en la red. Me recuerdo otra página también que son puros audiolibros, exclusivamente solo son audiolibros, que se llama iVox, es IVOX, iVox, y es gratuito, uno lo puede descargar gratuitamente en su gadget, lo que quiera, y uno puede escucharlo si uno tiene coche con Bluetooth, pues ahí mero, ¿no? Sí. O con el auxiliar, o en su casa mientras se hace el aseo, o mientras lo que cada quien quiera.
yo tengo esa costumbre de limpiar antes de sentarme a mi escritorio en casa. Lo limpio y es un prurito que yo no sé de dónde caramba está heredado, pero no puedo sentarme si antes no limpio el escritorio, levanto todas las cosas que están ahí, etcétera. Y es el tiempo un poco como de organizar por dónde voy a empezar y todo lo demás. O también es el tiempo de escuchar algún audiolibro o alguna discusión que en ese momento se esté celebrando en radio. Esta página de iVoox tiene una amplia oferta, realmente una amplia oferta. Es tan amplia la oferta, Horacio, amigos, que incluye libros de autoayuda, que son lo menos recomendable. Lo menos recomendable, respeto, pero ahí están para el que... Pero habrá gente que lo necesite escuchar o que lo consuma o que le guste, ¿no? Los libros de autoayuda. Sí. Hay un elemento que a mí me gustaría comentar, al menos de pasadita. A veces la poesía no le suele gustar a mucha gente, o mucha gente dice, es que no me gusta, no me llega, no la entiendo, no la aprecio. Es una percepción que a lo mejor puede salir o puede cambiar si en vez de leerlo me lo leen. Y quiero referirme a aquellos discos clásicos, porque lo son, de Joan Manuel Serrat, cantando los poemas de Miguel Hernández y de Antonio Machado. Realmente, y después los de Mario Benedetti. Esos no los conozco. Sí, que pero bueno, el disco se llama El Sur también existe, claro. Ah, bueno, a buscarlo. Ajá. Pero en el caso de Miguel Hernández, el poema lo lee uno una vez, no me gustó, sí me gustó, lo olvido. Sí. En cambio, el disco de Joan Manuel Serrat, que se llama Miguel Hernández, de Miguel Hernández, tal cual, lo llega uno a memorizar y a ir cantando, pero no es más que poesía acompañada de una guitarra. No le está agregando nada más que las pausas para ajustarlo a la melodía. Nada más. Y es una opción brillante para la poesía que me lo encontré en algún libro leído recientemente. Es que a esta poesía hay que ponerle música. Sí, claro. Para que salga de las páginas blancas de un libro al gran universo de la música, donde se venden 10,000, 100,000, 1,000,000 de discos, y la gente lo lee, lo recibe y lo procesa y le gusta, y se lo dice a la novia o se lo dice al novio, pero forma parte ahora sí que de su bagaje emocional, y es algo que el libro desafortunadamente no le ofrece a todo el mundo. Hay gente que por supuesto puede citarte los poemas o los pasajes íntegros, pero son pocos, yo no. Sí, son pocos. Y cuando se le agrega música sonora, digamos, a un poema, porque el poema trae su propia musicalidad, ¿no? Cuando se le agrega música sonora, puede agradar a un sector de los lectores de poesía, a otros no. Pero es una alternativa. Y es una alternativa como la que ofrece Soledad Bravo y Rafael Alberti a la hora que canta los poemas de Rafael Alberti. Entre los dos, al Rafael Alberti lee ahí algunos de los textos, Soledad Bravo canta otros de los textos, y como esos hay un montón de ejemplos en YouTube, para no ir más allá, y musicalizados me refiero al de García Lorca y todos los que Neruda, pero en todos los que queramos nosotros pensar. El gobierno del estado de Coahuila hizo durante la administración en el Instituto Coahuilense de Cultura, durante la administración de Rosa del Tepeyac, de Rosy, hizo un audiolibro de los poemas de Enriqueta Ochoa. Vieras que bien le quedaron. Bien hechecito profesionalmente, todo muy, muy bien. Bueno, a mí me gusta, creo que es un ejemplo de lo que se puede hacer aquí localmente, ¿no? Claro. Con nuestros es que no hay que ir demasiado lejos, o claro, puede uno ir tan lejos como desee, pero las cosas están allí. Hablando del caso de Antonio Machado, él siempre fue perseguido, vilipendiado, prohibido por la época, durante la época del franquismo. Claro. Y bueno,
la opción de que alguien lo retomara y se convirtió en música de protesta, que es mucho más difundida que lo que es el poema de protesta, aunque lo escriba en un cartel, en un graffiti, al rato llegan y lo borran. En cambio es mucho más difícil de borrarlo de la memoria. De la memoria. Cuando y va de acompañada con música. Claro. Y conste, no estoy diciendo que todo se musicalice y así todo vamos a traerlo cantando. No, pero que nos lo lean es mucho más valioso a veces en ciertos mensajes que el leerlo. Incluso yo confieso, aquellos libros leídos que publicaba la UNAM durante años y años y años. Que era una serie paralela a material de lectura, ¿no? Con ese mismo propósito de divulgación. Eran dificilísimos. ¿Por qué? Porque era la voz a veces de Blas... ¿Blas Otero? ¿De Otero? No recuerdo. Bueno, había de poetas muy valiosos, incluso había de Alejandro Aura, había de... ¿Qué estás hablando de los libros de Voz Viva del Fondo de Cultura? Cassette, que era la literatura leída por sus autores. Exacto. Y no siempre los autores eran buenos. No. Hay que reconocerlo. Y nos decía uno, bueno, pero por favor, o sea, yo sé que es bueno, lo he leído, me gusta. Claro. Pero a la hora que se me lo están en su propio contando así, digo, por favor, respiración artificial para colega porque se nos va. Sí, tienes razón. Entonces, como documento jalaba. Como documento sí, bueno, razón, es un documento. A ver, grábalo para que, y es un material para estudiosos, pero ya para, ahora sí que lee todas las notas de mis trabajos, pues eso es una tortura hasta para mí mismo. Entonces, también hay que saber moderarse. Como documento de la UNAM y del fondo luego, es importantísimo, pero como documento historiográfico, pero el texto debe ser atractivo de la mejor manera, un libro agradable de tener en las manos, un audio bien trabajado. Con ritmo, con claridad, como es el caso de Fernando del Paso, que graba en esta colección, que graba 2 fragmentos de Palinuro de México, un fragmento de Noticias del Imperio, y trae ahí unos sonetos de La Rosa. Pero Fernando del Paso hay que recordar que fue locutor en la BBC de Londres. Había que pronunciar el inglés como en Inglaterra, el inglés de Inglaterra, como nos conocemos, ¿no? Perfecto, bien articulado, rítmico. Entonces la BBC fue su maestra, su capacitadora, de tal manera que cuando lee su obra, Fernando del Paso, pues es una chulada. Claro que Yo no quisiera leerse todo Palinuro de México, todo que me lo Linda platique. de 67, todo dicho por él, precisamente. Sí, así es. A mí casi no me dan la licencia por lo mal que pronuncio a veces. Bueno, pero la tengo. El caso es que, bueno, ahí la tienen, amigos, radioescuchas. Es una oferta interesante, atractiva. Hay una cosa curiosa. Como no es algo que tenga uno en mente, voy a comprar un audiolibro, voy a buscar, voy a descargar un audiolibro, piensa uno que la oferta es limitada, y no es así. Yo estoy suscrito a la newsletter, al boletín de noticias de las revisiones de libros que se publican recientemente en Estados Unidos. Son casi al 100% los mismos libros que se editan en papel que los que se ofrecen en audiolibro. Es otro trabajo diferente del de la prensa, porque, a ver, ¿quién lo va a leer y cómo lo va a ambientar? Y va a haber juego de voces o va a ser una sola voz, lo que sea. Entonces, pero a la hora que se publican los dos. Incluso hay revisiones de los audiolibros, que es el equivalente a la crítica literaria, donde, bueno, se critican ya no solo el contenido, sino la manera en que está presentado. Y lo publica LG Journal,
es el Journal de Literatura en inglés, pero es interesante ver la cantidad de audiolibros. Si uno quisiera, no voy a llenar mis 18 horas consciente, bueno, me creerán mis 4 horas consciente de audiolibros, no alcanzo, son demasiados las opciones que están allí disponibles, con lo que a lo mejor valdría la pena. Imagínate una bonita dramatización o la lectura plana del Quijote. Pues a lo mejor yo no lo voy a volver a leer, pero si tengo el audiolibro y lo aprovecho en mis ratos muertos, en los trayectos larguísimos, etcétera, bueno, a lo mejor, oye, pues a lo mejor debería yo acercarme de nueva cuenta al libro para cotejar, oye, este pasaje no, oye, yo no había entendido esto. Entonces, es una manera de releer aquello que ya dejamos a un lado. Sí, de volvernos a acercar. Y podemos entrar a YouTube. Estos ejemplos que estamos compartiendo y que nos vamos a despedir con un ejemplo que es Harry Potter, las primeras líneas de Harry Potter, están bajados de YouTube. Y ahí no hay mayor ciencia. Entonces, Horacio, si estás de acuerdo, nos despedimos con este audio fragmentito de YouTube y nos vemos el próximo miércoles. No, perdón. En 3 semanitas, miércoles, regresando de vacaciones. 11 de abril. Sí. Gracias. Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling. Capítulo 1. El niño que vivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño, misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Granins que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia, y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto, y su mayor temor era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar. Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dursley se despertaron un martes con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta, pero nada había en aquel nublado cielo que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, y la señora Dursley parroteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la silla alta. Ninguno vio la gran lechuza parda que pasaba volando por la ventana. A las 8:30 el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Tunante», dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada,
transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, audioactiva tus ideas. Con los oídos abiertos. Reflexiones acerca de la radio pública. Con los oídos abiertos. Habla Alejandro Joseph Steineu. Yo partiría para el análisis de lo que debe ser una radio pública del propio derecho que tenemos como sociedad de recibir información. Es un derecho que debe de existir independientemente de cualquier otro tipo de interés que se quiera considerar, y precisamente ahí es en donde las radios públicas adquieren pues su razón de nacimiento y su sentido de existencia. Para mí, las radios públicas y en general los medios de servicio público deben de ser la garantía de existencia de cierto tipo de contenidos culturales, reflexivos, los científicos, los de exploración, incluso aunque estos puedan estar temporalmente en la lógica de una emisora de tipo comercial. Es decir, no porque en algún momento la radio comercial pueda encontrar sentido, por decir un ejemplo, en la música de concierto, quiere decir que la radio de servicio público no lo tenga que también hacer, porque la radio comercial quizá en algún momento desaparezca de su panorama el interés en la radio de música de concierto, y la radio o el medio de servicio público debe de continuar ofreciendo a los que están interesados este tipo de productos. Además, estos contenidos, a mi parecer, deben de estar cobijados por una serie de principios o una serie de valores que permitan a la audiencia asegurar que va a existir un estándar de calidad y que este estándar de calidad va a estar, pues, sobre todo, libre de compromisos, de intereses políticos o comerciales. Y además, Entonces, es una manera de releer aquello que ya dejamos a un lado. Sí, de volvernos a acercar. Y podemos entrar a YouTube. Estos ejemplos que estamos compartiendo y que nos vamos a despedir con un ejemplo que es Harry Potter. Las primeras líneas de Harry Potter están bajados de YouTube. Uh-huh. Y ahí no hay mayor ciencia. Entonces, Horacio, si estás de acuerdo, nos despedimos con este audio fragmentito de YouTube y nos vemos el próximo miércoles. No, perdón. En tres semanitas, miércoles, regresando de vacaciones. 11 de abril. Sí. Gracias. Harry Potter y la piedra filosofal, de J.K. Rowling. Capítulo 1. El niño que vivió. El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Private Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño, misterioso, porque no estaban para tales tonterías. El señor Dursley era el director de una empresa llamada Grannings que fabricaba taladros. Era un hombre corpulento y rollizo, casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia, y tenía un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines para espiar a sus vecinos. Los Dursley tenían un hijo pequeño llamado Dudley, y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dursley tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto, y su mayor temor era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dursley, pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dursley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley que se pudiera imaginar.
Los Dursley se estremecían al pensar qué dirían los vecinos si los Potter apareciesen por la acera. Sabían que los Potter también tenían un hijo pequeño, pero nunca lo habían visto. El niño era otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como aquel. Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dursley se despertaron un martes con un cielo cubierto de nubes grises que amenazaban tormenta. Pero nada había en aquel nublado cielo que sugiriera los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Dursley canturreaba mientras se ponía su corbata más sosa para ir al trabajo, y la señora Dursley parroteaba alegremente mientras instalaba al ruidoso Dudley en la silla alta. Ninguno vio la gran lechuza parda que pasaba volando por la ventana. A las 8:30 el señor Dursley cogió su maletín, besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dudley con un beso, aunque no pudo, ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. «Tunante», dijo entre dientes el señor Dursley mientras salía de la casa. Se metió en su coche y se alejó del número 4. Y la vida transforma. Por hoy se nos ha agotado el tiempo, pero no las palabras. No olvides que tenemos una cita el próximo miércoles a las 11 de la mañana para seguir leyendo, hablando de libros y de lectores. Nos escuchamos aquí en Radio Universidad. Todo por un colibrí. Radio Universidad XHUACS 104.1 MHz de frecuencia modulada, transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ubicada en carretera a Zacatecas, kilómetro 3, Saltillo, Coahuila, México. Teléfono 482-6995. Emisora del Sistema Universitario de Radio de la Universidad Autónoma de Coahuila. Radio Universidad, audioactiva tus ideas. Con los oídos abiertos. Reflexiones acerca de la radio pública. Con los oídos abiertos. Habla Alejandro Joseph Steineu. Yo partiría para el análisis de lo que debe ser una radio pública del propio derecho que tenemos como sociedad de recibir información. Es un derecho que debe de existir independientemente de cualquier otro tipo de interés que se quiera considerar, y precisamente ahí es en donde las radios públicas adquieren pues su razón de nacimiento y su sentido de existencia. Para mí, las radios públicas y en general los medios de servicio público deben de ser la garantía de existencia de cierto tipo de contenidos culturales, reflexivos, los científicos, los de exploración, incluso aunque estos puedan estar temporalmente en la lógica de una emisora de tipo comercial. Es decir, no porque en algún momento la radio comercial pueda encontrar sentido, por decir un ejemplo, en la música de concierto, quiere decir que la radio de servicio público no lo tenga que también hacer, porque la radio comercial quizá en algún momento desaparezca de su panorama el interés en la radio de música de concierto, y la radio o el medio de servicio público debe de continuar ofreciendo a los que están interesados este tipo de productos. Además, estos contenidos, a mi parecer, deben de estar cobijados por una serie de principios o una serie de valores que permitan a la audiencia asegurar que va a existir un estándar de calidad y que este estándar de calidad va a estar, pues, sobre todo, libre de compromisos, de intereses políticos o comerciales. Y además, Reflexiones acerca de la radio pública. Con los oídos abiertos.
habla Alejandro Joseph Steineu. Yo partiría para el análisis de lo que debe ser una radio pública del propio derecho que tenemos como sociedad de recibir información. Es un derecho que debe de existir independientemente de cualquier otro tipo de interés que se quiera considerar, y precisamente ahí es en donde las radios públicas adquieren pues su razón de nacimiento y su sentido de existencia. Para mí, las radios públicas y en general los medios de servicio público deben de ser la garantía de existencia de cierto tipo de contenidos culturales, reflexivos, los científicos, los de exploración, incluso aunque estos puedan estar temporalmente en la lógica de una emisora de tipo comercial. Es decir, no porque en algún momento la radio comercial pueda encontrar sentido, por decir un ejemplo, en la música de concierto, quiere decir que la radio de servicio público no lo tenga que también hacer, porque la radio comercial quizá en algún momento desaparezca de su panorama el interés en la radio de música de concierto, y la radio o el medio de servicio público debe de continuar ofreciendo a los que están interesados este tipo de productos. Además, estos contenidos, a mi parecer, deben de estar cobijados por una serie de principios o una serie de valores que permitan a la audiencia asegurar que va a existir un estándar de calidad y que este estándar de calidad va a estar, pues, sobre todo, libre de compromisos, de intereses políticos o comerciales. Y además, también hacer, porque la radio comercial quizá en algún momento desaparezca de su panorama el interés en la radio de música de concierto, y la radio o el medio de servicio público debe de continuar ofreciendo a los que están interesados este tipo de productos. Además, estos contenidos, a mi parecer, deben de estar cobijados por una serie de principios o una serie de valores que permitan a la audiencia asegurar que va a existir un estándar de calidad y que este estándar de calidad va a estar, pues, sobre todo, libre de compromisos, de intereses políticos o comerciales. Y además, la audiencia asegurar que va a existir un estándar de calidad y que este estándar de calidad va a estar, pues, sobre todo, libre de compromisos, de intereses políticos o comerciales. Y además, de intereses políticos o comerciales. Y además, el